y amén. Gracias, Señor. Bueno, nuevamente muy buenos días. Me complace verlos a todos aquí conectados el día de hoy. Gracias por estar aquí. Vamos a compartir una palabra bien hermosa que el Señor nos regala. Esta palabra del día de hoy nace de un momento de reflexión, de unas palabras que me dijo mi esposa el día de ayer. Estábamos definiendo si realmente podía aceptar un trabajo que me estaban ofreciendo. Y entonces mi esposa me dijo unas palabras muy sabias que me pusieron a meditar desde el día de ayer. Y es que me dijo, si tú aceptas ese trabajo, no vas a tener el tiempo de oración y te vas a secar. Y entonces esas palabras quedaron dando vuelta en mi mente y en mi corazón y me hicieron reflexionar un poco esta mañana también y ver que realmente los cambios que se pueden producir en nuestra vida realmente no dependen de nosotros. Los cambios que se puedan dar de nuestro carácter en la vida personal realmente no están eh, definidos por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, no están definidos por nuestra fuerza, no están definidos por nuestra voluntad. Realmente cambiar nuestro carácter depende realmente de nuestra relación con Dios, no depende realmente de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Y esas palabras que mi esposa me decía ayer son ciertas. Cuando yo voy al libro de Gálatas, en el capítulo 5 en el versículo 16, a partir de este versículo 16 Pablo está hablando de lo que son las obras de la carne y lo que es el fruto del espíritu. Y cuando yo puedo ver en estos versículos, Pablo dice de que los deseos de nuestra carne se oponen a los deseos del Espíritu. Habla de los deseos del Espíritu Santo para nuestra vida, porque habla del Espíritu con E mayúscula. Y dice que estos se oponen entre sí y que eso quiere decir que existe como esa lucha de poderes diarios en nuestra vida de quién puede dominar realmente nuestra mente, quién puede dominar nuestros deseos, quién puede dominar nuestro carácter. Y habla de lo que somos nosotros en nuestra caridad, en nuestra carnalidad, y habla de lo que el Espíritu Santo puede producir en nuestra vida. Y cuando yo veo lo que nosotros somos, dice la palabra que el fruto de la carne incluye lo que es el adulterio, incluye la fornicación, las enemistades, que quiere decir falta de perdón. Ahí es cuando yo voy a que el perdón en nuestro corazón muchas veces no es en nuestras fuerzas, sino es en las fuerzas del Espíritu. Y cuando yo dejo de perdonar, lo que produzco son enemistades, que eso es lo que hay en nosotros. Nosotros producimos falta de perdón, es lo que hay en nuestro ser. Las peleas, los celos, la ira, las envidias, que son muchas veces malas actitudes en nuestro corazón hacia otra persona, la murmuración, la amargura de espíritu, andar angustiados, andar afanosos, ser impacientes, eso que por nada explotamos y nos dejamos llevar por la ira, eso hace referencia a la impaciencia, nos volvemos incrédulos, nos volvemos arrogantes, intolerantes, o sea, hay tantas cosas en nuestro carácter que yo digo, Dios mío, realmente nosotros tenemos una batalla diaria por tratar de controlar ese monstruo que hay dentro de nosotros, porque cuando yo veo todo lo que nosotros somos en nuestra carne, yo digo, eso es un monstruo que vive dentro de nosotros. Dormimos con nuestro propio enemigo todos los días, pero Pablo en estos versículos dice que el único que puede controlar nuestra carne es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo controla el Espíritu Santo en nuestra carne o transforma realmente todas estas cosas en cosas buenas? Dice, cuando nosotros empezamos a dejarnos dominar por Él, empezamos a dejar dominar nuestra vida por el Espíritu Santo. ¿Y qué significa dejar dominar nuestra vida por el Espíritu Santo? Como decía mi esposa, tener un momento de intimidad con Él. Cuando nosotros dejamos de tener esos momentos de intimidad con Él, entonces el que controla nuestra vida es nuestra carne. Y todas estas cosas que les leí anteriormente salen de nuestra vida. Sale la ira, la enemistad, los pleitos, las angustias, las impaciencias, las intolerancias. Todas esas cosas son las que nosotros producimos. Y esos momentos que nosotros podemos tener de intimidad con Él son los que nos llevan a que Él controle nuestro carácter, transforme nuestro carácter. Y no quiere decir muchas veces
que todas estas cosas desaparecen de nuestra vida. No, porque esto no desaparece por arte de magia de nuestra vida. Es el Espíritu Santo el que controla esas cosas. Cuando nosotros incluso, por eso decía mi esposa ayer algo muy sabio, si yo dejo de orar, entonces esas cosas empiezan a fluir otra vez en mí. Me seco, es a lo que ella hacía referencia. Porque entonces yo me aparto de esa intimidad que podemos tener con él y entonces todas las cosas que soy yo, que están en mi carne, que es ese monstruo que está dentro de mí, empieza a salir otra vez. Entonces, dejar que el Espíritu Santo controle nuestra vida quiere decir que transforme todas estas cosas en cosas buenas. Entonces ya las enemistades yo las transformo en perdón. Empiezo a tener un corazón sensible al perdón. Dejo de pelear, dejo de llevarme por los ceros, dejo de ser iracundo, dejo de tener envidias y malas actitudes, dejo de murmurar en contra de otras personas, me vuelvo una persona de fe, me vuelvo una persona humilde, me vuelvo una persona tolerante. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce el Espíritu Santo en mí. Cuando yo dejo que el Espíritu Santo controle mi vida, entonces todas estas cosas hermosas que produce el Espíritu Santo en mí empiezan a fluir. Incluso cuando estas cosas empiezan a fluir en nuestra vida, cuando nosotros nos volvemos tolerantes, nos volvemos bondadosos, amables, llenos de fe, y en algún momento, por alguna circunstancia de la vida, dejamos de aparte el Espíritu Santo, no permitimos que Él controle nuestra vida, estas cosas empiezan a salir otra vez y uno dice, uy, wow, pero si ya yo esto lo había superado, pero si ya yo esto lo había cambiado, pero si ya yo no era celoso, ya yo no me dejaba llevar por la ira, ¿cómo que esto está saliendo otra vez en mí? Claro, posiblemente hemos dejado o hemos dejado a un lado el Espíritu Santo y no le hemos permitido que controle nuestra vida. Entonces, ¿cómo permitimos que el Espíritu Santo controle nuestra vida? A través de momentos de oración que podamos tener, esos momentos en la mañana. Yo sé que a veces son difíciles sacar este momento de oración, pero como yo les decía en algunos audios la semana pasada, no necesitamos levantarnos a las 4, a las 3, a las 5 de la mañana a orar. Podemos hacerlo en el transcurso del día, en la noche, incluso antes de acostarnos. Pero sacar ese tiempo es importante. Unos 10, 15, 20 minutos. El Espíritu Santo nos va a ir llevando a ese momento de oración, a ese momento de intimidad con Él que nos va a permitir que Él controle nuestra vida y que todas estas cosas hermosas que Él quiere poner dentro de nosotros empiecen a fluir. Por eso dice la palabra que nosotros seremos como una fuente, dice Jesús cuando le hablaba a la samaritana, que ríos brotarán dentro de nosotros porque muchas cosas buenas de las que los otros pueden beber pueden brotar dentro de nosotros si permitimos que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Y no solamente ese momento de oración también es importante como lo están haciendo aquí, escuchar una palabra todos los días, leer una palabra de Dios todos los días, tomar un versículo de la Biblia y escucharlo, leerlo. Cuando vamos en nuestro carro hacia nuestro trabajo, poner posiblemente alabanzas, poner una palabra de algún siervo, de tantos predicadores buenos que existen. Yo recomiendo mucho a Dante Gebel, si lo quieren escuchar cuando van en su carro. Recomiendo también a Harrigan, a Freddy de Anda también. Todos esos predicadores son personas llenas del Espíritu Santo que influyen positivamente en nuestra vida, ¿cierto? Dejan un mensaje positivo en nuestra vida. Todas esas cosas nos ayudan a permitir que el Espíritu Santo doblegue nuestro carácter, doblegue nuestra carne, para que todas estas cosas hermosas que el Espíritu Santo nos quiere regalar fluyan dentro de nosotros. Y no porque lo hagamos en nuestras fuerzas o porque yo decida dejar esto de mi carácter, es porque el Espíritu Santo es el que se lo transforma. Yo en mis fuerzas, para mí es imposible dejar la ira, porque es algo que está en mi carácter. Para mí es imposible dejar los celos, porque es algo que está en mí, es algo que está en la carne, es algo que viene, como digo yo, en el paquete del software. Pero si yo permito que el Espíritu Santo, a través de todas estas actividades diarias, eh, permito que Él controle mi vida, entonces yo voy a poder dejar muchas cosas y voy a poder transformar mi carácter. Siempre hablo del enfoque. ¿Qué queremos para nuestra vida? Yo quiero cambiar, quiero transformar mi carácter, entonces me enfoco en las cosas espirituales que pueden alimentar
el Espíritu Santo en mi vida. El enfoque simplemente es crear hábitos en mi vida conforme a lo que yo quiero. Entonces, si yo quiero transformar mi carácter, si yo quiero dejar muchas cosas que no me gustan de mi carácter, entonces yo debo enfocarme en lo que quiero. ¿Qué quiero? Transformar mi carácter. Y para transformarlo, tengo que empezar a crear hábitos a mi alrededor que me permitan que el Espíritu Santo controle mi vida. Entonces, cuando yo creo esos hábitos de lectura de la palabra, de escuchar de la palabra, de la adoración, de la alabanza, de la oración, de todas esas cosas en mi vida, entonces el Espíritu Santo empieza a tener el control de mi ser y yo empiezo a dejar todas esas cosas, empiezo a poder transformar mi carácter y empiezan a salir cosas buenas de mí, porque es el Espíritu Santo el que lo está haciendo. Pero cuando yo dejo de buscar eso, dejo de hacer eso por algún motivo, entonces esas cosas vuelven y salen, porque están ahí en nuestra carne, no se fueron para ningún lado, simplemente que el Espíritu Santo las logró controlar, las logró dominar. Como digo, él domina el monstruo, el ser ese espantoso que hay muchas veces dentro de nosotros y que a veces no nos gusta cuando ese monstruo sale, cuando ese monstruo nosotros lo podemos ver a través de nuestro carácter y decimos, wow, Señor, eso está en mí. Sí, eso está en nosotros, porque eso es lo que somos, ¿cierto? Pero es el Espíritu Santo el que nos puede ayudar a doblegar nuestro carácter y a transformarlo. Espero que este mensaje del día de hoy, a través de esta vitamina de amor, quería invitarlos para que cada uno de nosotros se enfoque en lo que quiere. Si yo me enfoco en que quiero cambiar mi carácter, en que quiero cambiar esta área de mi vida, pues entonces debo crear hábitos que me permitan que el Espíritu Santo controle ese carácter, controle eso que yo quiero cambiar o pueda ayudarme a que las cosas cambien en mi vida. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que esta palabra que Él nos regala el día de hoy caiga en un corazón humilde, en un corazón sincero, para que pueda dar fruto en nuestra vida. Padre, gracias por esta palabra, gracias por ayudarnos, Señor. Gracias porque tu palabra nos exhorta, nos corrige, nos instruye, nos ayuda, Señor, en este caminar que tenemos cada uno en nuestra vida. Señor, permítenos que esta palabra caiga hoy en un corazón humilde, en un corazón sencillo, en un corazón tierno, Señor, en tierra fértil y que pueda dar mucho fruto, Señor, mucho fruto, Padre, que podamos transformar nuestro carácter con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que están aquí. Yo los bendigo, Señor, y te pido, Padre, que les des fuerzas, que les des salud, que les des ánimo, Señor, que les des ese valor, Señor, que necesitamos cada día para enfrentar las situaciones que se nos presentan cotidianamente, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, se quede con cada uno de nosotros en este día, nos ayude, nos fortalezca, nos dé la fuerza, Señor, la sabiduría, y aún seas tú, Señor, nuestro proveedor para cada necesidad que tenemos, Señor. Gracias, Padre, por lo que nos das y gracias por la vida de cada uno de nosotros, Señor. Quedamos en tus manos, en tus preciosas manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.